Estamos en la 99.9 en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata. El fin de semana trajo un espacio que se abrió a la polémica a partir de una imagen. Esa imagen fue captada por un fotoperiodista, Nicolás Abuaf. En ese momento se ve a Cristina que saca la lengua, ¿no? En un gesto realmente bastante impropio. En primer lugar, por el ámbito, es vicepresidenta de la Nación, estaba con el presidente en un acto de carácter político donde se habían hecho definiciones desde el poder. Esto realmente rápidamente se viralizó, y entre las personas que tomaron la actitud de opinar de esa imagen está Jorgelina Grabar, que está justamente en línea en un tema que, más allá de la foto y de los porqué del gesto, llevan para mí en conjunto con el tuit de Alicia Castro, que pretende sanciones para un funcionario político porque no aplaudió con el suficiente entusiasmo, pero que en la línea de lectura que hago lo vinculo con el título de La Nación que decía tibio homenaje de los Pumas a Maradona, ¿no? Tibio homenaje a los Pumas a Maradona. El otro día le pregunté a un amigo, si yo te digo este título, tibio homenaje de los Pumas a Maradona, ¿vos de qué diario me dirías que es tapa? Obviamente nunca iba a decir La Nación. Estamos frente a un tema intensísimo en lo que está pasando con nuestra cultura democrática y el riesgo de este tipo de cuestiones y o acciones que lo que buscan es alinear y disciplinar. Pero vamos a lo que importa. Jorgelina, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Buen Bien. día a la audiencia y al equipo ahí. Gracias. Bueno, vos te pronunciaste a partir de esa imagen en tu cuenta de Twitter, ¿no es cierto? Hiciste una lectura. Contanos qué lectura hiciste de ese gesto de Cristina. Sí, yo no vi el acto, pero bueno, no pude evitar ver las repeticiones, algunas expresiones y la foto, como bien mencionabas. Y me llamó la atención, o sea, en esa foto expresé una reflexión que lo que me llevó también el pedazo de video que fue el que más trascendió con estos gritos de Cristina, este reto a los funcionarios. Y ayer lo relacionaba también con el tuit de Alicia Castro, como lo relacionaste vos, ¿no? Yo simplemente hice una reflexión de lo que para mí es, en cierto aspecto, ¿no? Porque hay gente que dice que no es una mujer débil, acorralada, y que está actuando como una persona acorralada por la justicia en este caso, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, hay algunos tipos de personalidades que reaccionan de esta forma. No la insulté, o sea, no fue una reflexión que apuntaba a una agresividad desde un lugar personal ni nada. Entiendo que algunos lo puedan sentir como agresivo al decir que es una persona que en realidad tendría que estar presa, pero a lo que voy es que mi reflexión apuntaba a mi opinión, a una reflexión y a una idea que creo que es la de muchos también. En base a esto, bueno, yo esta publicación la hice en Twitter o la hice en Facebook, y de repente empiezo a ver que en Facebook empiezo a recibir cantidad de mensajes, algunos amenazantes, otros con insultos divagantes en un punto. Bueno, eso me llevó a revisar un poco la publicación, a ver qué había pasado, y cuando vi lo habían compartido en un grupo que tiene cerca de 500.000 personas, del Frente de Todos en Facebook, y bueno, hice la misma reflexión, apunté al mismo lado que apuntabas vos, ¿no? Esto del señalamiento que vemos en el tuit de Alicia Castro, esta cuestión de este grupo de poder que empieza a señalar gente, a esa gente hay que hostigarla y perseguirla, ¿no? Si no pertenece a nuestro pensamiento, bueno, persigamos a esta gente, que también es lo que hizo Cristina, porque Cristina, cuando reta a los funcionarios, a los legisladores y a los que no, ella no está enojada porque no están cumpliendo bien con su función como legisladores o ministros. A mí me suena que los está retando porque no están tan radicalizados como ella y porque no están defendiendo el proyecto y su impunidad en definitiva de la misma forma que ella. Entonces me parece bastante peligroso, y bueno, eso me llevó a hacer esta reflexión donde digo que en realidad es una persona acorralada, débil, un poco apuntando a que
desde un lugar de reflexión, obviamente, y de tranquilidad, tenemos que seguir resistiendo, no acobardarnos, pero tampoco entrar en esa espiral de violencia que quieren. Lo que pasa es que en un punto te meten ellos cuando empiezan con estas amenazas y esto que te comentaba. Sí, ahí me parece a mí que, bueno, que creo que hay que estar muy sereno en este tipo de cuestiones. Hay una situación de patrullaje eh, en las redes todo el tiempo. Lo curioso es que son mucho más activos en Facebook que en Twitter o que en Instagram. Eso también a veces pienso, digo, ¿cómo será ese perfil, no? Porque a mí me suele pasar lo mismo, cosas que publico cursan o giran de un modo en Twitter y cursan de otro modo en Facebook, y en Facebook hay mucha presencia de un sector muy radicalizado de seguidores de Cristina en particular. Sí, porque también la modalidad, entiendo yo, supongo, esto es una suposición, la modalidad de esa red social permite estos grupos, y en los grupos, o sea, es donde como se arman entre ellos y arman este ciberpatrullaje que vos mencionás. De hecho, la publicación no tiene ningún tipo de expresión que infrinja las normas de Facebook. Sin embargo, Facebook en principio me la baja porque me avisa, yo hice captura de pantalla de esto, que no se puede ver la publicación, ya no se puede ver, y después te da la posibilidad como de apelar, advirtiéndote que igualmente la próxima vez sancionarán la cuenta. Yo apelé igualmente y la dejé, o sea, opté por dejarla y bueno, correr ese riesgo obviamente. Pero también me llamó la atención esto, ¿no? Porque Facebook me avisa como que mi infracción fue algo como de perseguir grupos o estigmatizarlos por alguna condición o algo por el estilo. No sé si por hablar de mujer débil. Pero bueno, me llamó la atención esto, empecé un poco a revisar ese grupo, o sea, quien hace mi publicación en ese grupo tiene más de 500 y pico de comentarios, que si los lees algunos son desopilantes, pero todos van en la misma línea, que yo soy una envidiosa, que ella es la reina, que es la única, cuestiones ilógicas. Por eso después hice como una pequeña reflexión sobre esto y me acordaba, salvando las distancias, pero digo, en la reflexión que termina haciendo Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, ¿no? Salvando, digo, las distancias del hecho que provoca su libro y demás, pero en la reflexión que hace sobre esto de la banalidad del mal, ¿no? Y cómo en realidad las sociedades totalitarias no llegan de repente, ¿no? Y esto de que van sumando un granito de arena, un granito de arena, un granito de arena, y la irreflexión que hay atrás de esto, la incapacidad para pensar, y que bueno, la forma de evitar eso es justamente el pensamiento crítico, el diálogo constante, pero siempre hay una estructura política e ideológica que está comandando esto, y coincido absolutamente con vos, que el tuit de Alicia Castro es como muy representativo de esto, y el reto de Cristina a sus legisladores también. Bueno, en verdad yo hace bastante tiempo, y para enojo inclusive de gente conocida de toda una vida, es cada vez más un comportamiento que tiene que ver con la psicología de la secta. ¿Sí? No importa el número, la secta pueden ser 20, 30, pueden ser 40 en una montaña o 500.000 en una página de Facebook. Porque es esto, es la unicidad, es la ausencia de toda mirada crítica y solamente reportar al líder. Mira, sabes que cuando yo me recibí, esto te lo cuento rapidito, yo hice mi tesis de grado en la cooperativa de Toti, en La Juanita, ¿no? Estudiando un poco el espíritu comunitario desde la teoría del psicoanálisis y algunas teorías sociológicas, el espíritu comunitario que los moviliza. Y en contraposición busqué otras investigaciones y encontré una investigación en Colombia que desarrollaba y describía cómo se conforma el colectivo guerrillero, que era en contraposición a lo que yo estaba estudiando, pero servía como para poder demostrar lo que yo quería, a lo que yo quería llegar. Y es a través de esta forma, a través se unifica la masa,
los une el amor y baja toda actividad intelectual, y lo que sube es una actividad emocional que los une a través del amor a un líder, del amor a una causa, o sea, amor hablamos no desde un lugar romántico, ¿no? El amor ponen toda su energía en eso. Y esa hostilidad, lo que llaman el odio, que ellos nos dicen que nosotros odiamos y en realidad es una proyección, lo tiran para afuera. Y cuando esto avanza, a medida que avanza, disminuye mucho más ese pensamiento crítico, esta actividad intelectual, y se incrementan estas emociones que en un punto terminan siendo hasta primitivas, ¿no? Claro. Y esto es lo que yo decía ayer que me preocupa, porque el viaje, como decía Nadar en ese texto, en realidad el viaje al mal se hace con pasos pequeños, y esto de llegar a un totalitarismo es un viaje de ida que bueno, que a mí me parece que tenemos, yo ayer lo expresaba, digo, no me da miedo, obviamente tengo mis precauciones, porque yo vivo encima en una ciudad que está bastante radicalizada en este sentido por la intendencia que tenemos, por la cámpora, y digo, me conocen, tengo cuidado, pero no tengo miedo, pero sí me provocó cierta preocupación lo que pasó ayer, porque digo, bueno, esto es una señal de que algo está pasando y algo grave, ¿no? Y me parece que no va a terminar bien de seguir así. Bueno, a ver, hay todo un escenario, digamos, de alguna manera, bueno, a vos te tocó esta parte. Frederick ayer dice que lo que pasa con el mapuchismo en el sur es culpa de Bullrich, es decir, el tema de la proyección en el otro, que además tiene que ver con el tercer principio de Goebbels, el de la transposición, es una cuestión permanente. Siempre digo lo mismo, no es porque hayan leído el decálogo de Goebbels, pero lo tienen internalizado, lo aplican todo el tiempo. Claro que es una cuestión preocupante, pero lo más preocupante es que esto está en el seno de nuestra sociedad, y este es para mí, el centro del debate al respecto de por dónde debe pasar la convicción republicana y la convicción cívica, y entender qué es lo que se juega el año que viene, ¿no? Exactamente. Sí, ahí estoy de acuerdo, hay una estructura política e ideológica que comanda esto. Y cuando digo comanda, como vos decís, o sea, lo tienen internalizado, no porque lo hayan a lo mejor leído, estudiado y el plan, digo, sea directamente ese, pero es lo que se está ejerciendo. Se está ejerciendo esta forma totalitaria que prende evidentemente en un porcentaje importante, no sé si muy alto, pero lo que pasa es que, bueno, el mal siempre se hace notar mucho más, ¿no? Pero prende en una parte de una sociedad bastante irracional, bastante con actitudes y a veces hasta pensamientos bastante primitivos que llevan a actitudes que pueden ser violentas, claro que sí. Sí, sin duda. Y bueno, justamente uno de los antídotos para eso es la exposición, sin ninguna duda. Exactamente, sí, yo por eso lo empecé a hacer público, porque un poco para frenarlo, porque digo, bueno, a lo mejor se frena de alguna forma, porque tampoco es muy agradable digo, recibir esos mensajes, tampoco les doy mucha bolilla, pero también para que no nos callemos, y los que también les pasa, digo, que no entren, porque hablo con mucha gente y gente que por ahí no está en el palo de la política, pero que tiene su opinión y que se calla y dice, bueno, mi barrio, ayer una de las chicas me contestaba en Twitter que vive en un barrio cerrado y que una vecina le dijo, mira que yo tengo amigos, o sea, hay como instalado hasta en lo cotidiano, no solamente los que tenemos una posición política por ahí muy expuesta. Entonces, bueno, que la gente siempre dentro del marco, como yo digo, del pensamiento crítico, del escuchar, de no entrar en esa espiral de violencia, pero sí poder manifestarse, porque si no, esto va a seguir avanzando, claro que sí. Sí, bueno, a mí me parece que la sociedad argentina tiene los antídotos, también a veces desde el sector que se supone es el sector no cristinista, porque ya la verdad que hablar de kirchnerismo me parece que no tiene sentido, no cristinista. También a veces veo en las redes gente que dice, bueno, y al final, ¿y dónde están? ¿Y qué hacen? Bueno, esto, digo, la apuesta de la sociedad argentina debe ser una construcción democrática, no a una respuesta de violencia de ningún tipo, ni discursiva ni efectiva. Exactamente, en los grupos donde nosotros tenemos, o de WhatsApp, donde nos seguimos comunicando con la gente, incluso que fue fiscal nuestra y demás, que a veces exigen, entendemos que hay mucha angustia, pero una respuesta inmediata, y a veces ¿qué están haciendo? Que entender que esto no se soluciona dando una respuesta al mismo nivel.
sí siendo firmes obviamente y entendiendo que el año que viene todo lo que se juega, pero desde un lugar de paz, pero la paz no es quietud o inmovilidad. Puede ser con una postura firme, de convicciones y hacer lo que haya que hacer, pero no entrando en esa espiral de violencia. Sin duda. Jorgelina, gracias, que tengas un buen día, muy amable. Igualmente para ustedes, José Luis. Hasta luego. Bueno, Jorgelina Koch Grabar.